Hola, soy Gonzalo Magaña y estoy buscando globos con helio, de esos que flotan. ¿Tienes? Sí. ¿Nos ayudarían a ponerlos en la camioneta? Ah, ok. Gracias, Flores y Detalles. Bueno, vamos a entrar en materia. Crafter está fabricada por Grupo Volkswagen. Sí, en Europa sí. Y es bien importante saber dónde se fabrica o tomarlo en cuenta porque pues obviamente va a tener los lineamientos y estándares de calidad de los países o la región de origen. Y existe este mito, más o menos, 50% mito y 50% realidad, que lo que se fabrica en Europa se fabrica con estándares de calidad más altos. Entonces, esta Crafter está fabricada en Europa, lo cual es una cosa chida. ¿Cómo se desempeña? Esa es una excelente pregunta que venimos aquí a Carretera a responder. La transmisión me gusta mucho, que es de 6 velocidades y es completamente manual. ¿Es ruidosa o silenciosa? Depende de la carretera. Esta carretera tiene hoyos y grietas de tipo lavadero que dificulta la conducción silenciosa, pero que en general Crafter se siente con buena estabilidad. Ya sé lo que estás pensando. Se va a comportar muy bien y con buena estabilidad porque viene vacía. Y eso es cierto, pero falso, porque también si viene vacía, la suspensión, que es más firme, pudiera convertirla en un vehículo más rígido, más brincón, más inestable. Tiene cierta firmeza cuando viene vacía, pero no es tan dura que la haga inestable o que vibre o que la haga nerviosa, como dicen las personas de la vieja escuela. ¿Es perfecto este Crafter? No, no es perfecto este Crafter. Hay varias cosas que me gustaría que fueran diferentes y que siento que la marca pudo haber hecho de otra forma, por no decir que puede mejorarlas. Y sí te voy a decir cuáles son, pero antes de entrar en materia es importante conocer los hechos. Una de las cosas que a menudo preguntan es qué tan seguro es. Y no porque venga con una tripulación de 12 pasajeros coloridos que vienen bien high literalmente, quiere decir que la marca escatimó en seguridad solo porque es un vehículo más austero. En realidad no es así. Crafter ya cuenta con 2 bolsas de aire, una para conductor y otra para pasajero, además que cuenta con sistema de frenado antibloqueo ABS, distribución electrónica de frenado para hacer los frenados fuertes o con carga más seguros y rectos lineales en una menor distancia, control de tracción para evitar derrapes, control de estabilidad para mitigar y evitar volcaduras, asistente de frenado de emergencia para aplicar mayor fuerza de frenado y detener al vehículo en la distancia más corta posible, y por si eso fuera poco, también cuenta con bloqueo electrónico de diferencial, cosa que otros vehículos de este segmento no tienen. Esto se suma a una conducción más segura, más estable, con más control y más protegida. Además, no teniendo suficiente con eso, la marca equipa a este Crafter con asistente de arranque en pendientes. ¿Qué tan cómoda es? Te estarás preguntando. La verdad, es bastante cómodo, empezando por la posición de manejo. Obviamente es un vehículo que no escatima en tamaño. Crafter tiene de sobra lo que a todos los autos subcompactos les falta: espacio, un montón de espacio, y por eso el asiento viene muy elevado y la posición de manejo es más erguida, es como en una silla o un sillón. Entonces en este caso podemos encontrar que la altura de la cadera viene igual que la altura de la rodilla, lo cual permite que todo el muslo vaya descansando sobre el asiento y es una posición muy cómoda. Este es un asiento de uno de sus sedanes. Se siente ancho, se siente bien acolchado con un poco de soporte aquí a los costados, y algo que me sorprende positivamente es que la cabecera no me estorba. Otro detalle que ayuda mucho a la posición de conducción más cómoda es el ajuste del timón o volante, que tiene ajuste de profundidad, es telescópico, así como ajuste de altura, y por favor no hagan esto en casa mientras conducen. Entonces, entre el asiento alto, el respaldo acolchado, el soporte para el muslo, el ajuste del timón o volante, la palanca de velocidad recortada muy ergonómica a una altura también pues fácil de alcanzar o de asir, todo eso hace que el Crafter sea muy cómodo de conducir. Además, el parabrisas es gigantesco, es tan grande que puedes ver toda la carretera aunque pongas toda la cantidad de cámaras que nosotros tenemos aquí. Por si eso fuera poco, hay un montón de recovecos y bahía de carga superior para que pongas el bozal, el paliacate para el sudor,
superior, los audífonos, bahía de carga segunda superior para que pongas el dispositivo móvil, aire acondicionado manual, sí, de perillas y lo que quieras, pero aire acondicionado. Y un detalle que me gusta mucho de este aire acondicionado es que también controlas el aire acondicionado para la sección de carga. Ahí arriba están los controles también para el aire acondicionado de la sección de carga. Te estarás preguntando, ¿para qué quiero yo, Gonzalo, aire acondicionado en la sección de carga? Allá atrás podemos encontrar ventanas en los paneles. Si hay ventanas es porque esta es la versión de Crafter para pasajeros. Y por eso tenemos a estos chiquitines acompañándonos el día de hoy. Seguramente te estarás preguntando, Gonzalo, ¿por qué comprar este Volkswagen Crafter en lugar de comprar el Mercedes-Benz Sprinter o la Ford Transit o la Ram ProMaster o la Peugeot, no sé cómo se llama, la Peugeot de carga o cualquier otra camioneta o furgón de carga que hay o pasajeros? Y la respuesta es porque el Volkswagen Crafter es mejor y superior a cualquier otro furgón de cualquier otra marca. Eso ni ustedes se lo creen, mi gente. Claro que hay vehículos buenos en cada una de estas marcas. La realidad es que a mediano y largo plazo, partes, piezas y refacciones te van a salir más accesibles en uno de estos que en un Mercedes-Benz. Además, hay una agencia Volkswagen mucho más cerca de lo que puede haber una de cualquier otra marca. Hay un par de cosas más que me gustaría comentarte. Además de que la posición y la visibilidad y todo esto está muy cómodo, por este lado encontramos espejos eléctricos laterales y además que ya cuenten con un espejo cóncavo en la parte inferior para que puedas ver con mucha facilidad el camellón o la banqueta o lo que sea donde te estás estacionando. Por si eso fuera poco, los seguros también son eléctricos y los vidrios tienen función eléctrica con un solo toque, tanto para bajar como para subir. Además, como dije, hay un montón de recovecos. Hay un espacio acá que es portavasos, pero ahí yo pongo mis anteojos o lentes y sí cabe la botella de Gabo Salazar, velocímetro y tacómetro muy fáciles, pero como dije, no es perfecto este Crafter y algo que sí me gustaría que tuviera y no tiene es control de velocidad crucero, porque si vas a viajar bastante en él, sería la cosa más cómoda para tu operador o chofer tener el cruise control. Otra cosa que me gustaría que fuera distinto es que me gustaría la verdad que viniera con un estéreo o pantalla aquí en lugar de estas bahías de carga. Ya sé, tú le puedes poner el estéreo que tú quieras, pero estaría padre si viniera también de default con una pantalla grande y cámara de reversa. Otra cosa que me gustaría ver en este Crafter son más puertos USB, porque a mí siempre me gusta salir con todas mis cámaras GoPros y entre más puertos USB hay, más cámaras puedo cargar al mismo tiempo y mejores videos podemos hacer para ustedes. Ahora, tal vez te estés preguntando, Gonzalo, ¿por qué si este es un Crafter pasajero, por qué no tiene asientos? ¿Por qué pusiste globos? Uno, para que no se viera vacío. Y dos, porque los asientos tú los puedes escoger como tú quieras. Puedes escoger asientos tipo escolar, puedes escoger asientos ejecutivos, asiento premium, asiento básico. Hay muchas opciones para personalizar tu Crafter pasajeros. Y esto lo haces directamente en conjunto con tu agencia y un proveedor certificado por la marca. Cuando compras tu Crafter pasajeros, a través de la agencia o concesionario donde compraste, tu Crafter pasajeros es personalizado por una empresa que viene avalada y certificada por la marca. Pero si hay un detalle que es castrosísimo, pero que es bueno. Ponemos reversa. ¿Escuchan? Lo más castroso que he escuchado en un vehículo que haya probado en el último año: el pitido de aviso de reversa. Pero esta es una característica que salva vidas y es importantísima de tener. Sin embargo, puedes presionar este botón y desactivarlo. ¿Cómo están materiales y estas cosas? Los materiales se ven bien rígidos, bien firmes, bien resistentes. Las ventilas de aire acondicionado del tablero también son bastante grandes. Arriba de la guantera hay una bahía de carga más. ¿Ya tuviste suficiente con las bahías de carga? Seguramente, pues no. Hay también bahías de carga acá arriba en el tablero para que pongas más cosas. Hay portavasos aquí, hay portavasos en el otro extremo, hay portavasos en la otra esquina e incluso hay bahías acá en la parte superior para que guardes todavía más cosas, desde el equipo de audio, tu grabadora, hasta el dron. Tal vez estarás pensando, Gonzalo, eso no es suficiente. Cuando yo conduzco en carretera con un parabrisas tan grande, el sol me va a pegar desde que está alto en el cielo y me va a deslumbrar y no me va a dejar ver. Crafter tiene una solución para ti. Se llaman viseras, pero viseras plus size. Aquí sí Crafter las tiene gruesas. Las ventanas en los paneles también son grandes, son enormes de hecho, y tienen función
versión para la primera línea de ventanas. Quítate tú. Todo eso está muy bien, Gonzalo, pero ¿cuánto cuesta este crafter? Pues bien, te lo puedes llevar desde el 20% de enganche con mensualidades de hasta 60 meses o 5 años, lo que ocurra primero, o te lo puedes llevar en arrendamiento desde una renta mensual con contratos de 12 a 36 mensualidades. Y recuerda que cuando arrendas un vehículo de estos lo puedes hacer deducible de impuesto porque es un vehículo de trabajo. Y eso es una cosa bien bonita que me dan ganas de comprar uno de estos. Para mi gusto es conducir, convertirlo en camper y viajar por todo el país junto con los muchachos del equipo de producción. Ahora, este crafter que conducimos el día de hoy es la versión intermedia, por así decirlo, de tamaño. Volkswagen las nombra Medium Wheelbase, Long Wheelbase y Extra Long Wheelbase, pero nosotros podemos decir la mediana, la larga y la extra larga. Y esta es la larga, pero en realidad es la mediana, aunque suena extraño. Mide un poco más de 6 metros de largo. En algunas de sus versiones, con la suspensión adecuada, puede cargar hasta 3.4 toneladas, mientras que en sus versiones más básicas o para pasajeros carga hasta 1.4 toneladas. Esta Crafter pasajeros en esta versión tiene una capacidad de carga de 1.4 toneladas, si la memoria no me falla, y las versiones más grandes pueden llegar a cargar hasta 2.3 toneladas. En algunos países incluso no solo la camperizan y la dejan padrísima, que incluso Grupo Volkswagen tiene una versión del Volkswagen Transporter que ya viene camperizado, es el Volkswagen Transporter California, si mal no recuerdo. Pero bueno, su precio es lo que seguramente te estás preguntando en este momento. Y antes de decírtelo, vamos a ver la prueba de aceleración 0 a 100. 3, 2, 1, aceleración. ¡Oh! Me encanta. La primera marcha es una marcha cortísima, la segunda es solo corta, no es cortísima. La tercera ya es una marcha más larga y ahí llegamos a la línea roja. La cuarta y 100 kilómetros por hora, mucha estabilidad, gran control, pero bueno, es un vehículo comercial. Ay, pero me emociona mucho porque el motor es muy fuerte. Este es un motor turbo diésel 2.0 litros. Entrega 140 caballos, que es una cifra pues moderada, pero también entrega 250 libras-pie de torque. Su precio comienza en su versión inicial desde alrededor de los 800,000 pesos mexicanos, que son aproximadamente $40,000 norteamericanos al tipo de cambio del día de hoy, y puede variar sin previo aviso, así que consulten siempre sus concesionarios más cercanos. De ahí para arriba el cielo es el límite en cuanto a precio, porque puedes configurar tu crafter como tú quieras. Ahora, hay un secreto bien importante que tienes que saber de este crafter específico en el que estamos a bordo el día de hoy. Este secreto es solamente relevante para la gente de Mazatlán y sus inmediaciones, y es bien sencillo. Tienes que recordar un solo nombre: Osis Cabrera. ¿Quién es Osis Cabrera?, te estarás preguntando. Osis Cabrera es mi brother asesor de Volkswagen Vehículos Comerciales, que te puede ayudar a que te lleves uno de estos y hagas tu sueño de negocio una realidad. Y te estoy recomendando con él específicamente porque realmente es mi brother y sé que te va a tratar muy bien, así que dile que viste este video, Osis Cabrera. Lo último que me hace falta decirte es el consumo de combustible, que como es un vehículo a diésel con mucho torque, es un poco más eficiente que si fuera de gasolina, y en ese sentido sí conviene más que las camionetas o furgones panel con motores de gasolina, conviene más uno de diésel. Y sí puedes esperar un rendimiento promedio de entre los 10 y 12 kilómetros por litro combinados, pudiendo llegar a alcanzar los 14 o 15 kilómetros por litro, tal vez más, en carretera, dependiendo de las condiciones, la carga y esas cosas. A mí me gusta mucho y me encantaría tener uno de estos camperizado para el canal. Me dicen Gonzalo Magaña y mi gusto es conducir este crafter.